Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias por los bellos cantos que han entonado. Dios lo bendiga, hermano Leyman, hermano Orlando. Muy especialmente ese canto especial. Quiero agradecer especialmente a los hermanos que a lo largo de estas semanas de cuarentena han estado sirviendo al Señor desde sus casas. Nuestra hermana Marta, que ha cantado especiales. Nuestro hermano Víctor también. Nuestro hermano, eh, nuestro hermano Orlando, nuestro hermano Manfred, que han dispuesto sus corazones para cantar un especial y así hermosear, adornar la obra del Señor. Y yo creo que todo lo que hacemos es expresar la gratitud y el amor que sentimos por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que todos sean bienvenidos. También quiero darle la bienvenida y saludar a la hermanita Mari Rojas, que nos saludó desde el Poró de Grecia. Que el Señor la bendiga. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Y vi por ahí conectado, espero que me pueda escuchar, a la hermana Sharon McGrady, la esposa del hermano Lindsay. Sister Sharon, please send our greetings and a big hug to your husband, family, and church. God bless you, everyone. Estamos agradecidos con el Señor de tener amigos más allá de las fronteras y los amigos, los hermanos y amigos que se conectan de diferentes partes. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos todos. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre liderazgo. Y quiero llevarlo a cabo, quiero desarrollarlo desde un punto de vista, eh, quiero hacer una comparación a lo largo de este mensaje. Y para ello los quiero invitar a que por favor se unan conmigo en leer la palabra en el libro de Números, en el capítulo 14, el verso 4. Números 14, 4 es un muy pequeño versículo, pero que nos permite establecer una serie de preguntas. Y espero que esas preguntas abran nuestra mente, abran nuestro corazón y nos demos cuenta de que podamos percibir cuál es la influencia que nos está guiando en este día. Cuando lo tengan, por favor, levanten sus manos para saber que ya podemos leer la palabra. Muy bien. Que Dios bendiga a cada uno. Me alegra tanto poder verlos y saber que están aquí apoyando la palabra. Dice así la palabra de Dios en el libro de Números 14, verso 4. Ah, perdón. Y también vi que el hermano Javier Moncada estaba saludándonos. Él se congrega en la iglesia del hermano Mike Walls. Así que en Estados Unidos, que el Señor los bendiga. Ah, muy bien. Y el hermano Douglas Cisneros me dicen que acaba de saludar. Hermano Douglas, te enviamos un abrazo. Todavía estamos rumiando el hermoso mensaje que nos compartiste. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Entonces, dice así la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 14, verso 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora me presento ante ti, en el puesto del deber, Señor, cumpliendo el llamamiento que tú me has dado, Señor. Y cada uno de mis hermanos conmigo, Señor, está en este puesto del deber. Padre, es hora de presentar batalla, Señor, y no tenemos otra herramienta, otra arma, sino tu palabra. Padre, ayúdanos, inspíranos para que la mano fuerte de la fe pueda empuñar esta espada y podamos, Señor, cortar con toda cosa que esté estorbando a la vida de tus hijos. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Tú me enseñaste, así lo aprendí de tu siervo, el profeta, que el don que tiene el hombre es la capacidad que tiene para hacerse a un lado y dejar de que tú tomes lugar. Y eso es lo que yo deseo. Yo deseo que tu palabra tome lugar, que tu Espíritu Santo la vivifique. Yo solamente soy un micrófono, solamente soy un parlante. Quiero hacerme a un lado para que tú tomes el lugar, Señor. Y yo sencillamente quiero esconderme tras la cruz del Calvario, estar en el lugar al que tú me has llamado a estar, a tus pies, Señor, sirviéndote y que tú seas quien hable la palabra. Y si en algo veo a mis hermanos, Padre, que yo pueda hacer como lo hizo San Pablo, no buscar ninguna otra cosa entre ellos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor, para que sea una mañana de gloria, para que sea una mañana de victoria, para que sea una mañana de fe. Y como siempre te pido, Señor, entre tanto que nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia,
Ayúdanos enviando la añadidura de tantas cosas. Las peticiones que han sido puestas. Tengo en mi corazón a la hermana Flor. Tengo en mi corazón, Señor, a mi hermana Lorena, que está estorbadita de salud. Tengo en mi corazón al hermano José, que está en exámenes de bachillerato. Padre, tantas cosas, Padre, que tú tomes control y que nos bendigas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces nuestro tema de hoy es liderazgo y el texto dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Caramba, busquemos a alguien que nos guíe de vuelta a Egipto. Hermanos, qué afirmación más lamentable. ¿Cómo se podía sentir el corazón de Dios al escuchar, después de tantas señales, que su pueblo le decía cosas como estas? Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo dicen aquellos hermanos que vieron las maravillas de Dios una y otra vez en Egipto, en el mar, en el desierto. Fueron testigos de las plagas de Dios, de la columna de fuego interponiéndose entre el ejército de Faraón y ellos. Comieron maná del cielo. Ese es un pequeño recuento. Comieron maná del cielo, que es pan de ángeles. Bebieron agua de la peña de Oreb, de la roca herida. Una y otra vez Dios les mostró su poder para vencer todo lo que se pusiera enfrente. Y sin embargo, en su corazón querían volver atrás. ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor nos dice, puede marcarlo usted ahí, en Hebreos 3:7 hasta el verso 11, la palabra de Dios hace una explicación del por qué. Dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O mejor dicho, la gente ve solamente lo que quiere ver. Cuando alguien vaga en su corazón, ese desierto se convierte en una constante y repetitiva queja. Ahí están aquellos quejándose por haberlos llevado frente al mar para morir. Así le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto? Quejándose del maná del cielo. ¿Acaso no dijeron ellos, nos acordamos de los ajos y de los puerros de Egipto? Tenían un paladar acostumbrado a las cosas del mundo. Quejándose de la sequedad del desierto. ¿Nos has traído aquí para que muera nuestro ganado y nuestros hijos? Y voy a ser muy claro para que vean el grado de ingratitud que tenía ese pueblo. El ganado que tenían era el ganado que Dios les había dado, porque ellos eran esclavos y no tenían nada en Egipto. Y los hijos que ellos reclamaban que se los iba a matar su Dios, fueron los quienes verdaderamente lograron entrar, los únicos que entraron a la tierra prometida. Vea qué quejas más sin fundamento. Esos quejándose también del tamaño de esos gigantes que habitaban la tierra de promesa. Parecemos langostas delante de ellos. ¿Alguna vez usted ha lidiado con con gente de esa que es así? Yo sí. Veo ahí al hermano Scott diciendo, yo también. Pues sí, uno sabe cómo es esa gente. Son gente que está preparando, esperando que las cosas salgan mal para demostrarte que tenían razón. Son profetas de desgracia y de ruina. Eso es lo que confiesan constantemente. Saben quejarse, saben poner peros, saben presentar excusas y justificaciones. Nunca saben dar el paso, nunca saben decir amén, nunca saben decir lo bueno, lo positivo, lo que edifica. Están constantemente tropezando en su queja, en su pensamiento negativo, en su pesimismo, en su falta de fe. Cristo dijo a esa clase de gente en los días de su carne, en Juan 8, verso 21, Él les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis.
A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque no pueden ver nada más allá de su pecado. Tienen que estar hablando como el mundo habla. No hay más remedio. Para ellos no hay más remedio. No ven otro camino. Para ellos dicen, así habla, cuando fueres a Roma, haz lo que hacen los romanos. Visten, piensan y actúan como el mundo lo hace. Algunas veces y por un poco tiempo pretenden ser cristianos. Se disfrazan con apariencia de piedad, pero en realidad les parece es una locura. Ser santo en este mundo es una locura, es un absurdo. Así piensan, ¿quiénes? Repito, los que están vagando en sus corazones y nunca han querido en realidad conocer el camino de Dios. Me refiero la vía dispuesta por Dios para nuestra salvación. Aceptar los términos del Señor. De eso es de lo que estamos hablando. La palabra del Señor también nos dice en Juan 14, verso 18. Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un pequeño pensamiento ahí. ¿Quién es el único que puede dejar huérfano a alguien? Sino el Padre. Solo un padre puede dejar huérfano a un hijo. Un hermano no puede dejar huérfano a otro hermano. Un primo no puede dejar huérfano a un primo. Solamente los padres pueden dejar huérfano a una persona. Así que si Cristo dijo, si Dios en Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, sabemos que hay una paternidad en él que quiere cuidarnos. Vendré a vosotros. ¿En qué forma? Ustedes lo saben. Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Él dice, pero vendrá el Consolador, el Espíritu que está con vosotros, eso es Emmanuel, y será en vosotros, dentro de vosotros. Así que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el verso 19 él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, hermanos, que el mundo ya no puede ver a Jesús. ¿A qué se debe esta ceguedad? ¿A qué se debe esta imposibilidad para reconocer a Jesús por el mundo o los que están en el mundo? En primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 4, la Biblia dice por boca de Juan el apóstol, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Allí hay una evidencia. Uno es el espíritu que mora en el creyente y otro es el espíritu que está en el mundo. El espíritu que reina en el mundo los ciega y ellos no pueden ver a Jesús. Ellos no logran ver más allá de su pecado. Ellos ven lo que quieren ver y ellos están enfocados, enfrascados y afanados en ver la manera del pecado y no la manera de Dios. Están vagando en sus corazones. Qué triste. Piense por un momento, vaya al desierto conmigo, hagamos un viaje en el tiempo y trasladémonos al desierto, del otro lado del mar, cuando ellos ya caminaron en lo seco. Y véalos a ellos, a muchos de estos, siguiendo, cuando la columna de fuego se levantaba, se levantaban las tiendas e iban en pos de él. Y donde la columna de fuego descansaba, allí descansaban ellos. Pero me pregunto cuántos de ellos, siguiendo la columna de fuego, nunca prestaron atención a la columna de fuego, nunca prestaron atención al llamado de su hora, nunca estuvieron en el aquí y el ahora, sino que estaban vagando. Hay mucha gente que hace eso y allí la parte afectiva nos sirve como un termómetro para darnos cuenta qué enfoque está prevaleciendo en la vida de las personas. Normalmente las personas que sufren mucho de ansiedad están muy enfocadas en el futuro, en lo que viene, la cuenta que hay que pagar, las cosas que hay que hacer, las tareas en fila, ansiedad, afán, bien enfocados en el futuro, no en el presente. Tenemos a otros que se deprimen, que están nostálgicos, que recuerdan cuando eran jóvenes, cuando no tenían arrugas, que recuerdan cuando aquellos primeros años de matrimonio, que recuerdan cuando sus hijos estaban pequeños antes de que crecieran y se fueran y viven en el pasado, viven la nostalgia que ellos sienten, habla de que ellos están enfocados en el pasado.
Pero Dios no lo quiere a usted viendo al espejo retrovisor, porque usted va a chocar. Dios no lo quiere a usted viendo la montaña hacia donde se dirige, porque va a chocar. Dios quiere que usted ponga los ojos en la carretera. Por algo la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Tenemos que fijarnos dónde estamos poniendo el pie. Tenemos que examinar los pasos que estamos dando. Tenemos que examinar el carácter con el que estamos haciendo estas cosas. Vaya usted y vea en Génesis capítulo 1 y vea a Dios haciendo cada cosa que él hizo. Dice la palabra de Dios que vino acompañada con un examen, diciendo: y vio Dios que era bueno. Dios examinó, Dios que no se equivoca, Dios omnisciente, Dios que sabe todas las cosas, cuya primera decisión es perfecta. Revisó su caminar, vio el resultado de sus decisiones. Y nosotros vamos a andar a la deriva con afanes hacia el futuro o nostalgias hacia el pasado. No, tenemos que enfocarnos en el paso que estamos dando. Si queremos si queremos llegar a la meta, tenemos que vigilar que estemos caminando en el camino correctamente. Así que nos damos cuenta de que el espíritu que reina en el mundo los tiene ciegos y no logran ver a Jesús. El mundo ya no puede ver a Jesús, porque él lo dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estaba hablando de que ellos iban a ver la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ese consolador viniendo a sus vidas. ¿Ya tiene usted el consolador en su vida? ¿Ya ha recibido usted el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ha sido confirmado en la fe a un punto donde no hay posibilidad de retorno? Porque vea que sorpresivamente, después de tantas pruebas, después de tantas evidencias, después de tantas señales que Dios les da, estos están diciendo: busquémonos un capitán que nos lleve de vuelta a Egipto. Eso es exactamente lo opuesto a lo que les estoy diciendo. Una persona confirmada en la fe ha llegado a un punto de no retorno. Ha llegado a un punto clímax de fe donde puede hacer suyas las palabras de San Pablo de Romanos 8, donde dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, necesidad o hambre, peligro o cuchillo. Por tanto, estoy cierto que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué influencia es la que estamos recibiendo? Porque esa influencia nos va a decir si somos de los que queremos retroceder o somos de los que queremos seguir adelante. Recuerden las palabras que dijo Cristo: cualquiera que tome, teniendo en sus manos el arado, mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras que unos solo tenían quejas, mientras que unos solamente tenían quejas por cada cosa que tenían por delante, había dos. Ahí estaban Josué y Caleb, que tenían una experiencia muy diferente del viaje. Vea qué curiosa la experiencia. Comparemos la experiencia de Josué y Caleb con la experiencia que estaban manifestando esos quejumbrosos. Primero, ellos, Josué y Caleb, vieron a Dios doblegar a Faraón para dejarlos libres. Ellos vieron a la columna de fuego interponerse al enemigo para defenderlos. Ellos vieron que el Dios creador de todas las cosas tomaba tiempo. El Dios que tenía que vigilar que amaneciera en cada planeta, que cada estrella cumpliera su órbita, que cada planta cumpliera sus ciclos, que cada cosa tuviera su sustento, su balance, su orden. El Dios que creó todas las cosas se toma tiempo para darles alimento a ellos, un alimento que no se encuentra en otras partes, es pan de ángeles, para darles también agua fresca de una roca. Era un agua de manantial, era un agua que brotaba, era un agua que refrescaba, no era agua estancada. Vea que Dios toma cuidado no solamente de proveer, pero también toma cuidado del detalle, del carácter, en la forma, del cómo hace las cosas. Estos dos también vieron a Dios en esa columna darles luz en medio de la oscuridad y sombra en medio, y dándoles sombra en medio del quemante sol.
Ellos vieron que nada les podía hacer frente cuando Dios estaba con ellos. ¿Cuán diferente fue la caminata de Josué y Caleb si la comparamos con la de aquellos ciegos vagando en sus corazones, endurecidos, sin arrepentimiento? Qué diferentes. Y no es que estuvieran, ellos caminaron el mismo camino que caminaron Josué y Caleb, pero estaban viendo cosas diferentes. Eso nos habla de que nosotros llegamos a la iglesia con una expectativa, y la expectativa que llevamos se va a cumplir, sea buena o sea mala. Si usted viene buscando defectos, problemas, errores, eso es lo que va a encontrar. Si usted viene buscando a Dios y a su palabra y su poder y su perdón y su gracia, eso es lo que va a encontrar. Si usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que va a encontrar. Pero qué diferente la forma de caminar de, de estos dos comparada a la forma de caminar de los otros 1.999.998 que estaban caminando. Uno por cada millón, dijo el profeta. ¿Cuán diferente fue esa caminata? ¿Cómo es posible que pueda haber semejante diferencia en lo que estaban percibiendo? Eran dos realidades completamente diferentes. Igual es lo mismo hoy. Dos personas se sientan en la iglesia, o en este caso, en esta reunión virtual. Están oyendo la misma palabra, tienen la misma Biblia, tienen las mismas evidencias, están caminando el mismo camino. Y el profeta cuenta una historia donde un hombre dijo, salió escandalizado e indignado del culto, diciendo, ese hombre, ese predicador me llamó buitre. Y el hermano que estaba a su lado dijo, pero qué raro, a mí me llamó águila. ¿Sería que el mensaje era para ofender a alguien? No, el mensaje estaba para revelar nuestra condición espiritual, para hablar de cómo estamos con el Señor. Y la palabra lo va a llamar águila o lo va a llamar buitre. Lo va a llamar cuervo o lo va a llamar paloma. ¿Cuál es la característica de un cuervo? Que va y come cosas sucias, va y come cosas putrefactas, es carroñero, come cosas muertas. Cadáveres que se encontró en el camino se los come. Y luego va y come trigo limpio. Pero la paloma no. La paloma está hecha para comer una comida limpia. La paloma no tiene una vesícula biliar. Así que ella solamente puede expulsar lo que le hace daño. Y mis hermanos, ustedes en esta caminata podrán ser asediados, como hace unas semanas prediqué, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Habrá momentos donde ustedes se sientan envueltos en una atmósfera equivocada. Habrá momentos donde ustedes se sientan como que algo los quiere bajar, desanimar, sacar de la iglesia, hacerlo retroceder. Ustedes nada más despójense de eso, desháganse de eso. Eso es el pecado que los está asediando, pero no es de ustedes. Recuerden, hay un único dueño original del pecado y ese es Satán. Satán es el dueño original del pecado. De la misma forma, el profeta traía un ejemplo y decía que usted podía agarrar una gota, un chorrito de cloro y dejarlo caer en una tina de tinta y usted vería cómo el cloro diluye la tinta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué desaparece la tinta? Lo que está ocurriendo es que los químicos que constituyen esa tinta que mancha, dice, han sido evaporados. Los químicos están volviendo a los gases, a su condición natural, están volviendo al original. Y es lo mismo que pasa cuando el cloro de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, cae sobre la tinta de nuestros pecados, los pecados se diluyen y desaparecen. ¿Por qué? Porque han sido retornados al verdadero dueño original del pecado, el pervertidor de todas las cosas, Satán. Nunca fue su pecado, siempre fue el pecado del diablo. Nunca fue su idea herir a Dios, nunca fue su idea contristar al Espíritu Santo. Siempre fue Satán y su propósito de pervertir las cosas. Reconozca esa trampa y solamente despójese de ese pensamiento y siga caminando con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es posible que pueda haber semejante diferencia entre dos personas que están caminando el mismo camino? Eran dos realidades completamente distintas.
Aquellos que querían volver a Egipto, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenían mente de esclavos. La mente del esclavo es como la mente de aquel siervo malo. En, en la parábola que cuenta Cristo de los talentos, dice que a uno le fueron dados 5, a otro le fueron dados 3 y al otro le fueron dado 1. El que le fueron dados 5 lo multiplicó y dijo, aquí tienes otros 5. El que tenía 3 trajo otros 3. Pero el que tenía un único, vea que dice la Biblia que a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Dice la Biblia, porque no nos es dada una prueba que no podamos sobrellevar. Y juntamente con la tentación está la salida. Nosotros tenemos que estar entrenados en buscar la salida, encontrar la victoria. La salida, no nuestra salida, la salida de Dios, la manera de Dios, la vía propuesta por Dios. La vía del hombre es temer. Muchas veces no hacemos las cosas porque tenemos miedo. Y andamos de un susto en otro, brincando de un susto en otro, de miedo en miedo. Y así no somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios nos ha sido dado espíritu de valor y de dominio propio. Así que nos damos cuenta de cuán diferentes pueden ser estas cosas. Aquellos que querían volver a Egipto tenían mente de esclavos, como ese siervo que dijo, te conozco, que ciegas donde no sembraste. Así que enterré el talento, toma lo que es tuyo. Con ese miedo, con esa mediocridad, con esa tibieza, con esa falta de arrojo, de empuje, de valor. ¿Y cuál fue la palabra de Cristo para ese caso? Quítenle, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero al que tiene, se le dará más. ¿Quién quiere ser usted? ¿Usted quiere ser que Dios le diga, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿O quiere ser el que le diga, siervo malo y negligente, y que fue echado al lloro y crujir de dientes? ¿Quién quiere ser usted? No tenga mentalidad de esclavo como aquellos que querían volver a Egipto. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 34, dice que Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquellos que querían buscar un capitán que los llevara de vuelta a Egipto, ellos extrañaban su esclavitud. La Biblia dice que Dios es amor. Vea qué curioso. La Biblia dice en 1 de Juan que Dios es amor. Y sin embargo, el Dios que es amor tuvo que traer una ley para que la obedecieran. ¿Usted ha leído esa ley que habla de lapidar, de apedrear al pecador? Ustedes han leído esa ley. Y uno dice, ¿cómo el Dios que es amor puede poner cosas tan duras? Bueno, mis hermanos, hace unos años salió una noticia aquí en Costa Rica, no sé cuánto la recordarán, para explicar mi punto. Hace unos años salió la noticia de que una niña pequeña había sido sacudida y destrozada por un perro de esta raza Rottweiler, me parece. Eh, eh, este, este perro había sacudido y había matado a la niña. No sé si algunos recordarán esa historia, pero lo interesante es que cuando investigan el caso, se dan cuenta de que ese perro tenía muchos días encadenado, confinado, siendo un perro grande. Los perros grandes ocupan un espacio para moverse, para liberar tensión, para liberar energía. Tienen mucha energía, ellos salen a correr. Ellos corren y necesitan desahogarse, aquietarse un poco. Pues este perro tenía días que lo tenían confinado en un pequeño rinconcito encadenado. Y algo ocurre con el temperamento de esos animales cuando están encerrados, atrapados, llevando lluvia, llevando sol, mal comidos. Se convierten como en fieras. Así que cuando este perro logra soltarse de sus amarras, lo primero que se topa es esta pequeña niña y la toma y la destroza con sus fauces. Alguien podría pensar que el animal era malo por naturaleza. Dios no hizo ningún animal malo por naturaleza, pero las circunstancias lo tenían a él atrapado y encerrado.
Y les garantizo que el dueño de ese perro solamente a punta de palo lo gobernaba, porque lo tenía completamente confinado. Hay otros perros de esa misma raza que cohabitan con las personas en sus casas, en sus áreas sociales. Les dicen, no entre a esta habitación y no entra. Le dicen, siéntese y quédese ahí y obedece. ¿Cómo es posible que un animal pueda obedecer con tanta docilidad? Es porque ha sido entrenado para eso, es porque ha pasado por esa experiencia. ¿De qué les estoy hablando? De que Israel llevaba 400 años bajo el yugo de esclavitud de Egipto y se acostumbraron a que se movían porque recibían un latigazo. Junta ese adobe, látigo. Haz ladrillos, látigo. Recoge paja, látigo, látigo, látigo. Y esa fue la única forma, el único idioma, la única manera en lo que ellos aprendieron a comunicarse. Las palabras no les entraban por los oídos hasta que no sentían el ardor del látigo azotando su espalda. Oh, mis hermanos, vaya y note, eh, solo sabían obedecer por azote. Pero cuando una persona ha estado preso, cuando un preso que ha estado toda una vida, vaya y estudia los casos de gente que pasaron más de la mitad o la mayor parte de su vida en prisión. Cuando es liberado, la realidad es que esas personas se mueren de miedo, se mueren de terror. Están deseando ver qué delito cometen para que los vuelvan a llevar a la cárcel, donde las cosas tienen sentido para ellos, donde están en su normalidad. Porque ahora, en esa libertad, todo ese espacio, toda esa capacidad de que ahora usted decide lo que va a hacer, los asusta, los estremece. Ellos no están preparados para semejante libertad, para semejante espacio. Tienen años confinados, atrapados. Y eso es lo que había pasado con Israel. Dios es amor. Y Dios quiso hablarle con amor a Israel. Pero ¿saben lo que pasó? La primera vez que les habló con amor, ellos, ¿sabe lo que hace sabe qué es lo único que hace un esclavo? Cuando recibe azotes, ellos se condicionaron. La única respuesta que tenían ante el condicionamiento que recibieron del látigo era decir, ay, ay. Ellos solo sabían quejarse. Ellos solamente sabían obedecer por azote y solamente sabían quejarse. Tenían 400 años de estarlo haciendo. Piensen ustedes en sus propios hogares, en sus propias familias. Gente que vive en crítica, todo es crítica, crítica y crítica. O gente que todo es miedo, miedo y miedo. Un espíritu en la familia que los sobrecoge, que los gobierna. Todo es orgullo, todo es altanería. Hay familias donde se pelean entre ellos para ver quién tiene el mejor teléfono, la mejor ropa. Orgullo, un espíritu de orgullo azotando con el látigo, un capataz egipcio con su látigo azotando a ese grupo, a esa familia. Y así hay infinidad. Dice la Biblia que son 200 millones de demonios. Piensen ustedes en las posibilidades. Se muere una persona en libertad que ha sido esclava toda su vida, se muere de miedo, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con su libertad, no sabe qué hacer, no sabe qué dirección tomar, no sabe tomar decisiones. Tiene 30, 40 años de no tomar decisiones, tiene 30, 40 años de que otros le dan, de que otros le dan, toman las decisiones por él. Es una condición muy triste, muy lamentable. Nuestro tema de hoy es liderazgo. Y siendo liderazgo el tema que tenemos hoy, es algo que debemos considerar. Es algo que tenemos que tener en mente. ¿Qué es lo que nos está liderando? ¿Qué es lo que está trabajando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está influenciando? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos un espíritu que nos guía a avanzar hacia la tierra de promesa, lo cual es morir a nosotros mismos. O tenemos un espíritu que nos está haciendo constantemente la oferta de que busquemos un capitán que nos lleve de nuevo a Egipto. Tenemos que aprender a reconocer quiénes somos. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente estoy revisando mis notas un momento.
Vean ustedes, nuestro tema de hoy es liderazgo. Pero ¿cómo se lidera? Oiga esta pregunta. La primera pregunta que establecimos es, ¿cómo es posible que gente que haya visto tanta gracia, tanto poder, tanta victoria que Dios les daba una y otra vez, puedan ser tan ingratos, puedan ser tan malagradecidos, puedan ser tan cobardes de querer regresarse a Egipto? Después de haber visto tantas veces la evidencia de que Dios les daba la victoria. Contrario a la experiencia de Josué y Caleb, que ellos dijeron, con Dios somos más que capaces. Ustedes oyeron al hermano Ratán el viernes decir que Caleb dijo, dame mi montaña. Pero Caleb, ahí están los gigantes, dame mi montaña. Pero Caleb, tienes 85 años, dame mi montaña, los voy a sacar corriendo. Yo no estoy solo, no son mis fuerzas, no son mis 85 años los que van a vencerlos a ellos. Es el Dios que está conmigo el que los va a vencer a ellos. La gente pone la mirada en la cosa equivocada. No es, esa fue la primera pregunta. ¿Cómo gente que ha tenido tanto y tanto y tanto de Dios pudiera ser de que no reconozca la victoria que tiene por delante y que quiera más bien retroceder? Y yo lo he visto. Veo gente venir a la iglesia. Veo gente que necesita el perdón de Dios, que necesita la gracia de Dios para levantarse, que necesita ser libre de los capataces egipcios que lo están azotando. Yo los veo. Pero cuando tienen que ver lo que la palabra de Dios les presenta, ellos solamente no logran ver más allá de su pecado. Ellos están afectados por esa forma de vivir en el pecado durante tanto tiempo. Eso tiene que morir. Eso tiene que ser vencido. Eso tiene que ser completamente superado. ¿Cómo, dígame usted, hermano, cómo se lidera a aquel que no quiere ser liderado, sino obligado y sometido por la fuerza? Les voy a decir algo, y ese es un consejo, ojalá que eso ayude a más de un papá, a más de una mamá. Les voy a decir una cosa, las chancletas y las fajas se acaban, las prisiones se llenan y esos hombres nunca llegan a cambiar. No los cambia la faja, no los cambia la chancleta, no los cambia la cárcel. Vaya usted y vea, eso no reforma a nadie, eso lo empeora. Yo tengo un hermano en Cristo que hace poco tiempo bauticé, que pasó por una experiencia tremenda. Y estando allá encerrado en prisión, él sintió en su corazón, él se fue a encerrar a un baño. Él no sabía que estaba orando, pero estaba orando. Él estaba desesperado y en su corazón, porque ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Quizás él no sabía que estaba orando, pero lo estaba haciendo. Y él le dijo, Dios, te prometo que cuando yo salga de aquí, voy a ir a pedirle consejo al hermano Eric, le voy a pedir que ore por mí. Es esa voz la que nos cambia, no es la faja. Usted puede darle faja hasta que sangre la espalda. Y lo que hemos visto en las cárceles es que van de mal en peor, que entran a ese sistema y muchas veces salen peores todavía. Las prisiones se llenan y las personas no cambian. Yo mismo quiero compartir parte de mi testimonio. Yo mismo, en mi juventud, cuando estuve en Panamá, descarriado, sin saber nada de Dios, viviendo una vida perdida, yo mismo llegué a ver cosas, llegué a experimentar cosas, me di cosas de cosas tan crueles que hay en este mundo. Y yo dije, no, yo no quiero este camino, yo quería tornarme de eso. Aún así pasó como año y medio, 2 años, en los que yo seguí eh, en mi error, perseverando en mi pecado. ¿Por qué? Porque no podía ver nada más allá del pecado. Pero un 20 de diciembre de 1990, llego a una iglesia teniendo miedo del fanatismo de las personas religiosas de las iglesias. Y oigo un canto. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Y oigo un mensaje que prácticamente decía lo que yo estaba viviendo.
y abro mi corazón y le presto atención a esa voz, y esa voz empieza a hablarme y me doy cuenta de algo, que es el testimonio resumido de mi salvación. Yo no sabía que yo necesitaba tanto de Cristo hasta que lo conocí. Yo no me había dado cuenta de que Cristo era tan importante, tan relevante, tan esencial para mi vida hasta que lo conocí. Ahora que lo conozco, ya yo no podría vivir sin Él. Vivir sin Él sería el infierno. Vivir sin Él sería lo más triste, lo más horroroso. Yo no sabía que Él era tan maravilloso. Yo no sabía que me amaba tanto. Yo no sabía que murió por mí en la cruz. Yo no sabía que esas escupas eran para mí. No sabía que ese látigo era para mí. No sabía que esos clavos eran para mí. Yo no sabía. Yo no lo sabía, hermanos. Pero cuando lo conozco a Él, sus clavos, sus espinas, el látigo en su espalda, la escupa en su rostro, todo tiene sentido, todo era amor. Yo no sabía que tanto lo podía necesitar hasta que lo conocí. Así que me doy cuenta de que el verdadero poder del liderazgo no radica en fajas, no radica en dominios, no radica en someter a las personas. Eso no es liderazgo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 4 hasta el 6, dice así, y hace una pregunta, dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad te guía al arrepentimiento. Voy a hacer una pequeña parada aquí, porque normalmente ahí estoy viendo a mi querida hermana, mi gran amiga, la hermana Tuti. Dios la bendiga, yo la quiero mucho. Yo amo a mi hermana Tuti. Y ella habla con los ojos. Cuando yo digo algo, ella responde con sus gestos. Yo lo sé. Hermanos, ¿cuál es la diferencia? Porque benignidad, ¿verdad, hermana Tuti? Benignidad no es una palabra que decimos todas las semanas. Una palabra que realmente no utilizamos casi. Entonces pudiéramos confundir benignidad con bondad y no son la misma cosa. No son la misma cosa. La bondad se expresa en hechos. Hacemos acciones bondadosas, actos bondadosos, actos de bondad. Pero la benignidad está alineada a actitudes. Cuando somos pacientes con el que no sabe lo que está haciendo y necesita ayuda. Cuando somos condescendientes con el niño pequeño que no comprende cosas. Estamos siendo benignos. Es decir, aún en los términos científicos, cuando alguien detecta un crecimiento en un cuerpo, un doctor lo examina para ver si es benigno o maligno. Si es benigno, no quiere decir que no hay nada en él que le vaya a hacer daño. Y eso es la benignidad del Señor. Cuando usted se presenta delante del Señor, como Adán se presentó, que quería ponerse un delantal de hojas de higuera para tratar de justificarse, para tratar de arreglarse con Dios, la benignidad del Señor no está buscando destruirte, ni juzgarte, ni condenarte. Él tiene una actitud benigna. Él está ahí para ayudarte. No hay nada de lo que quiera hacer Cristo que sea para hacerte daño. Tienes que confiar en Dios. Tienes que extenderle tu mano. Tienes que dejar que su benignidad te guíe al arrepentimiento, te guía a un cambio de opinión. Tienes que confiar en Él. Yo confío en Dios. Yo confío en que Él desea lo mejor para mí. Disculpen. Yo confío en que Él está tomando las mejores decisiones por mí. Yo confío. Yo no voy a buscar por mis ojos una esposa. Yo confío en que Él me va a dar la esposa correcta. Yo confío en que cuando Él guarda silencio, hay una razón por la que Él no me contesta. Hay un motivo. Yo confío que cuando Él dice no, es para mi bien.
Él es benigno para conmigo. No hay nada en él que me pueda hacer daño. No hay nada en él que desee mi mal. No hay nada en él que pretenda mi destrucción. Y muchas veces ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Usted sabe lo que es atesorar? Es como ir ahorrando en una cuenta bancaria y que va creciendo y va creciendo la cuenta y va creciendo. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hay una cuenta bancaria de ira que está creciendo para algunos que en su corazón están vagando. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Al respecto de este texto, tengo dos cosas que decir. La primera es sobre la benignidad del Señor que nos guía a cambiar de opinión, lo cual es arrepentirnos, a la opinión de Dios. Mientras otros están buscando un capitán para volver a Egipto, lo cual, por cierto, nunca lograron, porque Dios envió un profeta, los profetas son la boca de Dios, lo que Dios dice que así será, así va a ser. Y fíjese que ese profeta les dijo, antes de cruzar el mar, cuando iban a iniciar su caminata, su éxodo, él les dijo, a estos egipcios que veis ahora, no los veréis nunca más. Dios lo dijo. Y estas personas, estando en la frontera para tomar la tierra prometida, dicen, no, parecemos langostas a la par de estos hombres. Mejor nos devolvemos. Busquémonos un capitán que nos lleve a Egipto. Se les estaba olvidando la palabra de Dios o estaban en rebeldía con la palabra de Dios. Dios les había dicho, ustedes nunca van a volver aquí. Ustedes no van a volver a ver a estos egipcios. En la vida cristiana, aquella condición antes de justificación, nunca la vamos a volver a ver. Van a venir retos. Es cierto, en la tierra prometida van a haber filisteos que vencer. Eso es otra historia. Va a haber amorreos, eteos que vencer. Esa es otra historia. Hay que sacar a esos precaristas de la posesión y herencia que Dios nos ha dado y que tenemos por derecho de nacimiento. Pero ya no somos llamados a volver atrás. No podríamos volver atrás. Vea, yo estoy viendo a mi hermano Félix. Mi hermano Félix un día le entregó su vida a Cristo. Hermano Félix, hubo un pensador llamado Heráclito, un griego, un filósofo hace muchos años que dijo, hablaba de una fábula y decía que la única constante es el cambio. La única permanente, constante es el cambio, decía, porque cuando un hombre cruza un río, decía, no se va a volver a repetir eso nunca más. ¿En qué forma? En que el hombre cuando cruza ese río no son las mismas aguas, porque aquellas aguas ya corrieron, ni él va a ser el mismo hombre. Así que él decía, la única constante es el cambio. El día que usted, hermano Félix, le entregó su vida a Jesucristo, usted ya no puede volver a ser aquella versión, como dicen los que desarrollan programas de cómputo, aquella versión beta, aquella versión 1.0. Ya no puede, usted no puede ser restaurado a esa versión anterior, porque ha pasado experiencias, ahora conoce de la palabra, ahora conoce del Señor. No podemos volver a ser los mismos una vez que lo hemos conocido a Él. Así que esa palabra que dijo el profeta Moisés, a estos egipcios que veis hoy, no los veréis nunca más, mis hermanos. Eso tuvo un doble cumplimiento. Eso fue cierto para Josué y Caleb, quienes entraron con toda aquella nueva generación a la tierra de promesa, a poseer. Pero también fue cierto para aquellos que vagaban en el corazón, porque perecieron en el desierto por su dureza de corazón. Ellos estaban buscando un capitán que los llevara de vuelta, después de haber gustado de la promesa de Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 10 dice, horrenda expectación de juicio. ¿Sabe? Dice que para los que han crucificado de nuevo a Jesucristo, para los que han tenido por inmunda la sangre, dice, lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Eso es lo único que le queda
Entonces estos vagabundos, estos que andan vagando en el desierto, ellos estaban en un doble infierno. No solamente se quejaban, no solamente estaban arrastrando la queja que tenían de 400 años de látigo en su espalda, porque solamente sabían comunicarse por queja. Y yo lo digo sinceramente, tengo algunos de los más preciosos hermanos que amo, y cuando los oigo hablar, digo, esta persona parece que está imposibilitada para hacer un halago, para decir algo bueno, algo positivo. En lugar de decirte, te veo más delgado, te dice, no estás tan gordo. Tienen una mentalidad de queja, de crítica, ven las cosas del lado negativo. Ven la pizarra y no ven una pizarra blanca, ven el punto negro en la pizarra blanca. Están como diseñados, como programados para el lado equivocado. ¿Quién dice, hermano? ¿Y quién dice que yo tengo que pensar así? La Biblia lo dice. Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, si hay algo bueno, de buen nombre, digno de alabanza, en esto pensad. Dios le está diciendo en qué tiene que pensar usted. Piensa en las cosas buenas, en las cosas que edifican, en las cosas que ayudan a la fe, en las cosas nobles. Busque en su hermano, no vea los defectos, vea la virtud. Si hay virtud alguna, dice, no dice que va a encontrar un jardín de virtudes. Usted viene y me conoce a mí personalmente, esa hermana Mari Rojas, que hoy se conectó, si viene y me conoce a mí personalmente, va a decir, ese hermano Eric, pero ese hermano Eric es medio olvidadizo, es medio cabezón, ese hermano Eric yo soy un saco de defectos. Si no, pregúntenle a la hermana Gretel, mi esposa. Ahí veo a la hermana Wilmara sonriendo condescendientemente como diciendo, no, no, mi hermano Eric es buena gente. Usted no sabe, es que usted no es la hermana Gretel sí sabe de lo que estamos hablando. Pero, pero de lo que estamos hablando en esta hora es de poner la mirada en la virtud. Virtud significa que yo no voy a ver, ¿saben qué es virtud? Dios tiene sus lentes ajustados, tiene sus lentes. Fue la óptica del cielo, te gradúa la vista para que puedas ver la virtud. No, 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 está ciega a los defectos. De veras, sí. Fíjese que cuando Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, tú irás y harás mis maravillas. Con esta vara, tú irás y harás mis milagros. ¿Y qué le dijo la mente de esclavo que había en Moisés? Señor, envía al que debes mandar. Señor, a mí ya se me olvidó el idioma. Señor, tartamudeo. Señor, estoy viejo, hediondo oveja, arrimado a la casa de mi suegro. Señor, yo no puedo. Señor, hay personas más preparadas. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú vas porque yo te mando. Dios ya había visto, vea. ¿Se imaginan ustedes a Dios diciendo, haciéndole caso a Moisés? Tiene razón, Moisés. Eres un viejito tartamudo, ya no me sirves. ¿Se imaginan ustedes a Dios tomando esa posición? Cuando fue Dios el que puso en el corazón de su madre el cuidarlo, el guardarlo cuando estaban matando a los bebés. Cuando fue él el que hizo que los cocodrilos y los hipopótamos en el río Nilo no despedazaran esa canasta, sino que llegara a salvo a las manos de la hija de Faraón. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes que Dios se desdiga de su llamamiento después de todo el cuidado que tuvo? Si él lo llamó desde el vientre de su madre, lo llamó para ser profeta. Y que Dios va, ¿se imaginan ustedes qué semejante contradicción? Nosotros somos los que ponemos peros y excusas. Es la mente del esclavo la que está tratando de evitar el llamamiento y la palabra de Dios. Se los dice a alguien que durante 7 años evitó a toda costa ese llamamiento. Así que esos egipcios no los volvieron a ver nunca más. Josué y Caleb porque siguieron adelante. Y espero que usted sea un Josué, que usted sea un Caleb, que al lado de Josué, que es el Espíritu Santo, cruce a la tierra prometida, tome el monte de Hebrón, pelee con los gigantes y venza, y venza, y venza cada cosa que tiene por delante. No retrocediendo jamás. Pero aquellos que están buscando un capitán que los lleve de nuevo a Egipto, les tengo una mala noticia. Sí, hay malas noticias para ustedes que quieren que un capitán los lleve a Egipto. Se van a perder en el desierto dando vueltas hasta que mueran. No van a,
no van a encontrar. Se los digo, yo lo he oído. Gente que creyó el mensaje y luego se fue al mundo. Las cosas que antes veía maravillosas ahora no les sabían igual. Se tomaban esa cerveza o ese trago de licor y decían, y ellos sabían, algo afectaba a su paladar, su conciencia sabía que había algo mejor, sabía que había pan de ángeles, que había promesas, que había santidad, que había una vida limpia, libre de todas esas cadenas. Oh, no, no se puede volver a ser el mismo, definitivamente. Y la segunda cosa que voy a decir al respecto de este texto que leímos de Romanos 2:4, que dice que juzgará a cada uno por sus obras, pero que habrá una novia, un cuerpo de creyentes que no serán juzgados según sus obras, sino que han sido justificados por fe, santificados en la palabra que creyeron y glorificados con el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios. Ese es el deseo de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente. El profeta nos dijo que Dios está más deseoso de bautizarte con su Espíritu Santo de lo que usted está deseando que Él lo bautice con ese bautismo de fuego. Mis hermanos, si usted hoy se pone en regla, se pone a tono y usted dice, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Dios tiene Espíritu Santo para usted hoy. Lo tiene, está listo. Él está listo para dárselo. La pregunta es si usted lo quiere. Muchas veces hay relaciones de pareja que no funcionan. Hay personas que brincan de una relación a otra y de una relación a otra y el problema está en ellos, el problema está en la estaca, el problema es, ellos son los que se sabotean las relaciones. Muchas veces hay gente que brinca de un trabajo a otro, se sabotean a sí mismos. Pero cuando la persona encuentra lo que de verdad quiere, pelea por ello, se esfuerza, se sacrifica, hace lo que tenga que hacer, porque le ha dado el valor justo. Quiere decir que estos que vagan en sus corazones no le han dado el justo valor a la promesa de Dios, no están apreciando, no están valorando, no están atesorando en sus corazones lo que Dios les quiere dar. El profeta de Dios predicó dos mensajes muy cercano al final de su ministerio, al final de su vida. Él predicó dos mensajes con distinto nombre, pero en los que habla prácticamente de lo mismo. Un mensaje se llamaba influencia y el otro se llamaba liderazgo. En ambos mensajes, él cita Isaías capítulo 6. Ahora, los quiero invitar, tómense un momento para abrir sus Biblias en Isaías 6 y vayan al verso 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Isaías 6, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Se acuerdan con el templo de Salomón? Cómo la columna de humo llenó todo. Y la gente no podía ministrar a causa de la gloria de Dios. Esto es lo mismo. Verso 5 dice, entonces dije, ¿quién lo dijo? Lo dijo Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy yo, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas,
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué diferencia la de Isaías antes de que Dios viniera con su gloria y después que hubiera hecho esa obra en él? Qué tremendo cambio fue el de Moisés antes de tener la experiencia de la zarza ardiendo. ¿Cómo ocupamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida para que haya un antes y un después, para ser una persona distinta? Bendito sea el nombre del Señor. Aquí quiero mostrar varios puntos que me parecen muy interesantes. Usías, quien había sido desde su niñez, ustedes ven que al principio de la lectura dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Quién fue Usías? Usías fue, por decirlo así, el mejor amigo de Isaías. Crecieron juntos. El papá de Usías, el rey, muere y desde muy joven, Usías asume el poder, asume el trono. Siendo un adolescente, asume el trono. Es como un Salomón, Usías. Le pide a Dios que lo ayude. Se da cuenta de su humana debilidad, se da cuenta de sus carencias, le pide a Dios que lo ayude. Dios lo ayuda, Dios lo fortalece. Me parece que después del reino de Salomón, el reinado con mayor gloria que tuvo Israel fue el de Usías. Llegó a tal poderío que llegó a hacer grandes máquinas de guerra, como esas catapultas y esas cosas. Dios lo prosperó enormemente. ¿Cómo lo bendijo Dios a él? Hasta, hay un punto límite, ¿verdad? Hay un punto. Hasta que se le metió algo en la cabeza a Usías. Él había logrado ser exitoso como un hombre de influencia. Él había logrado convocar a las tribus de Israel para que lo siguieran. Él había logrado desarrollar tecnologías, máquinas para vencer en las guerras. Él había logrado venir a la presencia de Dios y recibir el respaldo de Dios. Este hombre, Usías, era un hombre de éxito, era un hombre exitoso, era un hombre que sabía lo que era tener una victoria y tener otra y tener otra. Oigan, este hombre estaba acostumbrado. Es más, para Usías el estándar era la victoria, el estándar era la excelencia. Usías no se conformaba con nada menos que la victoria. Oigan ustedes. Y Isaías crece al lado de Usías. ¿Cómo creen? Los ojos de Isaías se deslumbraban viendo a Usías. Decían, cuánto admiro a mi amigo Usías. Y Usías, siendo amigo de Isaías, había sido su patrocinador, su protector, su mecenas. Él lo cubría de todo lo que tenía necesidad, lo tenía al lado, cerquita. Qué tranquilo que se sentía Isaías con la amistad y el liderazgo de Usías. Pero dice la Biblia que un día Usías metió la pata, se metió en el terreno que no tenía que meterse. Usías se metió él no era un sacerdote, él era un rey. Y fue y tomó, él fue y tomó y tomó los incensarios y empezó a ministrar lo que tenían que hacer solamente los levitas. Y vinieron no sé cuánto, no recuerdo ahorita la cantidad de levitas que se presentaron, todos varones valientes, dice la Biblia. Tenían que ser valientes para hablarle así al rey Usías, que él hacía lo que él quería. Usías estaba acostumbrado a que las cosas se hacen como él decía. No sé cuántos en sus casas son un pequeño Usías, que están acostumbrados a que las cosas se hacen a su manera. Cuidado con ese pensamiento. No va a prosperar usted en ese pensamiento. El profeta nos enseñó, ningún propósito egoísta prosperará. Oiga, no va a prosperar, sépanlo. Ningún propósito egoísta va a prosperar. Si algo va a ser prosperado es porque está hecho, diseñado y motivado para ser hecho para la gloria de Dios. Así es como funciona esto.
Tenemos que examinar nuestros motivos y nuestros objetivos. Y Uzías tenía todos los diplomas, todas las medallas, todos los reconocimientos, tanta honra, tanta gloria. Un niño que se quedó huérfano, un joven que supo pedir ayuda a Dios. Dios lo respalda, Dios lo prospera, el pueblo se acerca, el pueblo admira su liderazgo, el pueblo, oh, qué gran ejemplo era Uzías. ¿Quién como Uzías? Voy a decir yo en esta hora. ¿Quién como Uzías? Qué admirable, qué liderazgo, qué personalidad, qué perseverancia para alcanzar siempre el éxito y la excelencia. Qué bárbaro Uzías. Si había que hacer una tarea, decían, preguntémosle a Uzías, este sabe cómo se hace eso. Era un grande. Hasta el día en que él dijo, pero yo veo la admiración que produce el llamamiento santo que tienen los levitas cuando ellos toman. Él había observado cómo la gente miraba con reverencia, con respeto, con admiración a esos hombres que cargaban los incensarios y que ministraban e intercedían delante del Señor, los sacerdotes. Y él decía, eso yo no lo tengo, eso yo nunca lo he podido hacer. Me gustaría, ¿por qué no? Todo lo que he hecho lo he hecho bien. ¿Quién dice que no puedo hacer bien esto? Con suerte lo hago mejor que los levitas. Algo se plantó en la mente de Uzías. Algo empezó a darle vueltas y a darle vueltas. Y Uzías vino un día y agarró el incensario y dijo, voy a ministrar delante del Señor. Pero Dios no lo había llamado a eso. Ahora, yo pienso que el haberlo intentado no fue su falta. Dios no nos condena por nuestros errores. El profeta dice, Dios no nos condena ni siquiera por nuestros pecados. Él nos condena, lo que nos condena, es más, Dios no nos condena, lo que nos condena es haber rechazado la luz que vino de Dios. Es haberse negado a caminar en el camino que Dios te puso. Es haber negado la vía puesta por Dios. Rechazado la manera propuesta por Dios. Eso es. Muy sencillo. El mensaje de hoy no está confuso. Es fácil de entender. Uzías, su gran pecado no fue el haber pasado el incensario. ¿Saben cuál fue su problema? Cuando vinieron estos valientes levitas le dijeron, no te es lícito, Uzías, eh, eh, llevar el incensario y ministrar. No has sido llamado para esto. Dice la palabra de Dios. Oigan, mucho cuidado ustedes que están oyendo la palabra. Mucho cuidado con la actitud que tienen. Dice la palabra del Señor que él se llenó de ira, se enojó por esas palabras que lo estaban reprobando, que lo estaban corrigiendo. Y en el momento que él se enojó, dice la palabra que lepra apareció en su rostro. Y cuando él vio la lepra, él entregó el incensario y corrió a hacer caso, pero ya tenía lepra, ya había sido marcado. La lepra es un tipo del pecado. Y dice la palabra de Dios que Uzías murió leproso. Ahora, el protagonista de esta historia no es Uzías. El protagonista de esta historia es Isaías. Isaías tenía años, quizás décadas, de tener la influencia de su amigo cercano, de su amigo íntimo, de ese líder inigualable que todo lo hacía con excelencia, que Dios lo había respaldado, los hombres lo habían respaldado. ¿Quién como Uzías? ¿Y sabe lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay ciertos liderazgos que te dicen, usted no tiene que hacer nada, confía en mí, yo me encargo. Y ese no es el liderazgo de Cristo. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguir mi liderazgo, que tome su cruz y me siga. Sigan mis pasos, sigan mi ejemplo, sigan mi caminar. No te preocupes, yo lo hago todo. Yo he oído ministros que dicen, ustedes tienen que obedecer, ni siquiera tienen que entender, obedezcan. Nosotros tenemos la fe. No, señor. Yo le digo hoy a la novia de Jesucristo,
que ustedes tienen que alcanzar una fe igualmente preciosa a los santos que fueron llenos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ustedes tienen que tener una fe igualmente preciosa a la del profeta de Dios que Dios mandó en ese tiempo del fin. No es que él tuvo la revelación, es que la novia tiene que tener esa revelación. No se conformen con menos, que no los estafen, que no los engañen. El concepto de que el santo es el sacerdote, de que el sabio es el sacerdote, ese es un concepto de la religión tradicional. Ustedes saben de qué estoy hablando. Es el sacerdote en la tradición religiosa el que toma la copa y bebe del vino. Los demás no beben del vino. En el devocional de esta mañana, ¿qué nos dijo el hermano Lehman que era el vino? La estimulación por la revelación. Lo que está diciendo esta tradición religiosa es que la estimulación por la revelación la tiene solamente el que ministra. Y no es verdad. ¿Hay revelación aquí en el púlpito? Sí, amén. Y debe haber revelación allí en la banca. Allí donde está usted. Tiene que haber revelación. Sus amenes tienen que estar llenos de revelación. Ustedes tienen que saber en quién han creído y a qué Dios les sirven. Y qué Cristo, qué carácter es el del Cristo que murió por ustedes en la cruz del Calvario. No se conformen con menos. No se dejen engañar. Hagámonos un capitán que nos lleve de nuevo a Egipto. Ahí hay una influencia, ahí hay un pensamiento. En cambio, el escogido de Dios, Isaías, ahora está sentado. Voy a volver a leer un momento rápidamente, no tienen que leerlo ustedes. Dice, empieza Isaías 6:1 diciendo, en el año que murió el rey Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mis hermanos, quiero que piensen en Isaías, después de que su amigo, su patrocinador, su padrino, el que lo apadrinaba, el que lo respaldaba, después de eso, después de que él muere leproso, ahora se va al templo, Isaías, y se sienta en el templo. Como muchos cuando vamos a la iglesia y no sabemos qué hacer, estamos pasando por un momento de crisis existencial. No sabemos para dónde tomar, qué dirección hacer. Así estaba Isaías. ¿Y ahora qué hago? Mi líder, mi patrocinador, a quien yo admiraba y seguía, se murió. Bendito sea cuando se mueren esos liderazgos. Porque ahora viene el liderazgo de Dios. Ahora viene un liderazgo. Isaías pensaba que estaba en un correcto liderazgo. Oh, espérese que usted conozca el liderazgo de Jesucristo para que sepa lo que es un verdadero liderazgo. Cristo no quiere seguidores. No dice la Biblia. Y estamos trayendo este mensaje a las redes donde hay seguidores. Cristo no quiere seguidores, amigos que nos visitan. No, Señor. Cristo quiere discípulos. Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Gente que aprenda, gente que reciba el evangelio y lo ponga por obra. ¿Qué significa la palabra ser cristiano? Significa ser como Cristo. Ser como Cristo. Una seña clara de cristianismo es en cualquier área de su vida, en cualquier encrucijada de su vida donde usted se encuentre, detenerse un momento y decir, ¿y mi Cristo qué haría en esta situación? ¿Se dan cuenta? Isaías está en una encrucijada. Isaías está ahí, sentado en el templo, rascándose la cabeza y diciendo, ¿y ahora qué hago? Se murió mi líder. Ese nunca debió ser el líder de Isaías. Isaías fue llamado para ser profeta a las naciones. Fue llamado desde el vientre de su madre. Y ahora él está temblando porque tiene labios inmundos. Oiga, un profeta de Dios con labios inmundos. Y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Ante la presencia de Dios, él, usted y yo sabemos cuál es nuestra condición espiritual. Estamos desnudos en su presencia. No podemos escondernos. Isaías reconoció no solo su pecado, sino el de su pueblo. Lo siguiente que vemos es que Dios proveyó una vía de escape por medio del fuego del altar. ¿Qué significa ese fuego del altar? Les voy a decir lo que dice el profeta, que es ese fuego. Dice, hay un solo tipo que podemos poner aquí.
Fuego del altar es el fuego de Dios, que es el fuego del Espíritu Santo. No hay otra forma en la que podamos ser arrancados de la vida de pecado y llevados a la justicia de Dios, sino por su Espíritu Santo. Es el fuego, Él es el fuego del altar, el Espíritu Santo. Y finalmente Dios hace una invitación, el llamado, y dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. ¿Se da cuenta usted de que Dios no le dijo, tú vas a ir? Sino que le dijo, él hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Dios está haciendo una obra y hace una pregunta, como diciéndolo al aire. ¿Y ahora a quién enviaré? Isaías está viendo para todos lados, dice, pero solamente estoy yo aquí. ¿Por qué Dios hace esa pregunta? Porque Dios hace preguntas para que usted las conteste. Dice la palabra de Dios, mas cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Quién va a decir? Amén. Hallarás fe en la tierra. ¿Quién lo va a decir? Sus hijos lo van a decir. Dios hace preguntas para que usted las responda. Dios sabe todas las respuestas, pero Él hace preguntas porque necesita que usted las descubra. Es un descubrimiento. Liderazgo no es mandar. Liderazgo es influir. Es ser una influencia. Es guiar a un mejor entendimiento. Es hacer comprender a quien lideras para que descubra cuál es su condición, como lo hizo Dios con Isaías. No se la dices, no le dices su condición. ¿Por qué? En realidad muchas veces lo hemos hecho. Pero ese corazón vagabundo no oye su condición. Él oye lo que quiere oír y ve lo que quiere ver. No se da cuenta de que está mal. No se percata. Lo guías para que descubra cuánto en realidad necesita de Dios, así como el hermano Eric lo descubrió. Que descubra que necesita de Dios. Ahí es donde le doy un consejo a los padres. Pueden acabarse todas las sandalias, todas las fajas, todo lo que llamen disciplina entre comillas, y no le entra la palabra punta de faja a nadie, sino por conciencia, porque es por la benignidad del Señor que nos guía al arrepentimiento. Esa es la manera dispuesta por Dios. Dios no hizo robots. Dios hizo hombres con libre albedrío. El libre albedrío implica que usted tenga la capacidad de hacer una escogencia, de tomar una decisión. Liderar no es mandar. Liderar es influir. Liderazgo no es ser un jefe. Liderazgo es ser una influencia. Porque los cambios más poderosos y los cambios permanentes son aquellos que comienzan aquí adentro del corazón. Adentro, no afuera. No son manipulaciones afuera, son decisiones aquí adentro. Lo que cambia las vidas, lo que cambia los corazones. Como con Isaías, quien creía que todo estaba bien, estando con Usías, hasta que se dio cuenta de que todo estaba mal en realidad. Cuando nosotros nos quitemos esa venda de los ojos, cuando veamos lo que Dios ve, no lo que usted quiere ver, cuando acepte la manera provista por Dios, cuando usted abra sus oídos para oír, para entender, para prestar atención. ¿Sabían ustedes que en la mayoría de las conversaciones las personas prestan atención para ver qué es lo que van a contestar? La mayoría de las personas están escuchando para ver qué contestan, en vez de para ver qué reciben. Pero cuando usted abra su corazón, preste verdadera atención, entonces usted va a ser un cumplidor y un beneficiario de Jeremías 29, 11 y 12. Cita con la cual voy a terminar mi mensaje en esta mañana. La palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Uy, ¿qué será? ¿Que Dios quiere matarnos, quiere destruirnos, que Dios le pesa habernos hecho? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué es ser benigno? Que no hay nada en él que nos pueda hacer daño. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que por medio de Jesucristo usted tiene acceso al lugar santísimo? Usted tiene acceso, usted tiene permiso, usted tiene libertad para entrar a su presencia. Usted puede clamar por un bautismo del Espíritu Santo. Y si, aunque ya se lo haya dado, usted puede clamar por una rellenura y otra y otra y otra.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el verso 12. Entonces, ¿cuándo es ese entonces? Cuando usted acepta los pensamientos de Dios, cuando usted acepta la manera de Dios, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En primera de Juan, la palabra de Dios nos dice que si Él nos oye, ya tenemos las peticiones que hayamos hecho. Repito el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el verso 13 dice, bendito sea el nombre del Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hemos aceptado la influencia del Espíritu Santo. Hemos aceptado. No tenemos contienda. Él nos quiere salvar. Muy bien, Señor, aquí estoy. Sálvame. Entonces Él nos dice, Él trae la luz de su palabra para que nos demos cuenta. Usted sabe, la luz lo que evidencia es la condición de las cosas. Yo no podría saber si ando con una media verde y otra roja, a menos que tenga luz para poder verlo. Yo no podría saber si llevo una mancha de café en la camisa que tengo puesta, a menos que hubiera luz para poder verlo. Yo no me percato de esas cosas, pero la luz de su palabra viene precisamente para eso. La luz de su palabra viene para que podamos darnos cuenta, percatarnos. Y ahora prestamos atención al Dios que nos quiere guiar. Él dijo, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Él tiene una manera de guiarnos, es con su Espíritu Santo. Pero hermano, pero Dios, yo quiero hacerlo de esta manera. En esta forma me siento a gusto, en esta forma me siento cómodo, en esta forma no me estreso, en esta forma no me da miedo, en esta forma no es su forma, es la forma de Dios. No es mi forma, es la forma de Dios, la manera de Dios. Pero es que me asusta, es que me preocupa, usted sigue, deshágase de la mente de esclavo, deshágase de aquel que quiere volver a Egipto, deshágase de aquel que quiere retornar, regresar. No retrocedan, hermanos, no retrocedan. Sigan adelante bajo la guianza del Espíritu Santo. Él los va a llevar hasta el monte de Hebrón. Él les va a vencer a los gigantes. Él les va a dar la victoria en todo. Él va a detener el sol. Él va a partir el mar. Él va a botar los muros. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Nada lo podrá detener y nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero escuche su voz. Si escuchares hoy su voz, no seáis como aquellos en el día de la tentación, que me probaron y vieron mis obras 40 años. Por tanto dije, estos siempre están vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, no necesitamos un capitán que nos lleve de vuelta a Egipto. Necesitamos un Espíritu Santo que nos lleve a completar la batalla, la guerra, la victoria. Necesitamos terminar lo que hemos empezado. Y lo sé porque la palabra de Dios misma dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día del Señor. No nos podemos rendir. No podemos ser. Entiéndame lo que quiero decir en esta comparación. En este tema, cuando tenemos los pensamientos de Dios, que son pensamientos de bien, la manera provista por Dios nos va a decir, arrepiéntete, cambia de opinión, porque tu opinión no sirve. Y usted quiere decir, pero esta opinión es la que he tenido toda mi vida. Es hora de cambiar de opinión. Es hora de avanzar. Es hora de cambiar de parecer, mis hermanos. Ahora santifícate. Te vas a santificar. ¿Y cómo me santifico? Bueno, la palabra del Señor dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, cuerpo y alma, dice. Espíritu, alma y cuerpo, perdón. Él no solamente quiere santificar tu espíritu y no solamente quiere santificar tu alma, Él quiere también santificar tu cuerpo. Hay gente que le va a decir,
¿Y por qué usted vive de esta forma? ¿Por qué usted se viste y habla y actúa de esta forma? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios que lo está guiando es santificar todo su cuerpo por completo. Les voy a hacer una pregunta sincera. Hoy estoy predicando a punta de preguntas. Les voy a hacer una pregunta sincera. ¿Ustedes creen que la manera del mundo les va a dar santidad? La santidad de Dios. ¿Hay algún cristiano verdadero, que crea que haciéndolo a la manera del mundo va a encontrar la santidad de Dios? Ustedes lo saben, yo lo sé. La persona que se niega a vivir la santidad de Dios lo sabe en su corazón. Yo he tenido gente en la iglesia. Recuerdo una muchacha que llegó a la iglesia que me dijo que cuando vio a las hermanas, ella me dijo, cuando yo veo a las hermanas las veo tan lindas, las veo tan lindas, tan santas. Y yo le decía, y ella me decía, pero yo no me puedo ver así. Y yo, ¿por qué? No, yo no me sentiría cómoda viéndome así. La mente del esclavo. Hay la voz de un capitán que lo está llevando de nuevo a Egipto, a retroceder, a echarse para atrás. Y va a haber, y la voz del capitán que quiere llevarte a Egipto te va a decir, el capitán, quiero ser muy claro, el capitán, el único capitán que te puede llevar de vuelta a Egipto, o que va a tratar de llevarte, porque ya la palabra dijo que no, que te vas a perder en el desierto si lo haces. El único capitán que está interesado en llevarte de vuelta a Egipto se llama el enemigo, Satán, el adversario. No hay otro. Dios no te quiere llevar a Egipto. Dios te quiere llevar a su tierra de promesa. En eso está muy claro. Así que si hay algo en tu vida, por favor detecta. Recuerde, liderazgo es influencia. Repítalo conmigo, hermanos. Liderazgo es influencia. Por favor, repítalo conmigo. Escuche su propia voz decirlo. Liderazgo es influencia. Ahora detecte la influencia que lo está inspirando. Es que qué linda me vería si me recorto ese cabello, esas puntas. Es que qué linda me vería con unos jeans bien tallados que muestren la forma de mi cuerpo. Yo creo que ese muchacho que tanto me gusta allá en el mundo se fijaría en mí. Perdón. Y algunas veces decimos eso solamente para las mujeres. Hoy en día hay que decirlo también para los hombres. Es que qué lindo, qué cool me vería, dicen. Qué cool me vería con esos pantalones que están repintados, untados. Entre más untados, entre más pintados me queden, mejor me veo. Eso sigue siendo mente de esclavo. Oigan a su pastor, esa es mente de esclavo, a la manera del mundo. El Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? Les voy a decir algo. Hablando en ese terreno, en el terreno de qué vestiremos, cómo actuaremos, todas esas cosas. En algún momento al profeta le preguntaron, hermano Branham, ¿y es malo que use cola de caballo? Es malo, hermano, y es malo que use pijamas en vez de bata. Hermano, y empezaban a hacerle preguntas y preguntas y preguntas sobre pequeñas cositas de la vida. Y el profeta los detuvo y dijo, vea, les voy a decir una cosa, deténgase allí. Yo creo que Dios les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Yo creo que Dios los va a guiar a ustedes sobre cuál es la vida que agrada a Dios. Nada más les voy a hacer una recomendación. Huyan de la apariencia mundana. Oigan, hoy, por favor, reciba esto. Si va a recibir algo en esta mañana, reciba esto, que sea esto. Huya de la apariencia mundana. Se ve bonito porque todo el mundo lo viste, porque todo el mundo habla de eso, porque esa es la moda. Huya de la apariencia mundana. La apariencia mundana es lo que obtiene una persona que está siendo guiada por el capitán que te quiere llevar de vuelta a Egipto. No el líder que te está guiando a la tierra de promesa. Si usted se examina, deténgase, haga un alto en el camino. Aunque ya termine mi mensaje, no he querido terminar la prédica. ¿Por qué? Por una pequeña razón, una sencilla razón. Mis hermanos, detecte, sepa discernir
¿Cuál es la influencia que lo está trayendo a usted? Cristo dijo, yo los atraeré a mí mismo. Y el ser atraídos al mismo Cristo es ser atraídos a su manera, a su forma de hablar, a su forma de actuar, a su carácter, a su visión. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Que si quieren andar con Cristo, tiene que estar de acuerdo con Cristo. Vagando en su corazón, va a retroceder en algún momento y se va a perder en el desierto. Detecte la influencia, discierna la influencia, y esa influencia, una vez discernida, le va a decir quién es su capitán, le va a decir quién es su líder y le va a decir para dónde va. Disciérnalo. Si usted siente, oh, esa pequeña cosita que me estaba envolviendo, que estaba, ¿saben cómo es una buena forma? Y este es un ejercicio duro, duro para la conciencia, no duro, no difícil de hacer, pero se los voy a decir. Examine, tome la semana pasada y haga un pequeño croquis, una pequeña lista de en qué invirtió mayormente su tiempo. Y eso le va a decir a cuál Dios está usted adorando. Algunos me van a decir que fue el entretenimiento, que pasaron horas en los videojuegos. Ahí está el Dios entretenimiento. Fíjense, alguien podría decir, hermano, yo no tengo tiempo para esas niñerías. Yo trabajo 16 horas al día porque tengo estos compromisos económicos. Cuidado, ahí está su Dios, el afán. Fíjese a qué le dedica más tiempo. Fíjese, cuando hablábamos el otro día de orar sin cesar, el miércoles, estábamos hablando de un Dios que ocupa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que aun cuando nos vamos a acostar decimos, en paz me dormiré. Y asimismo, dormiré porque me haces dormir, porque me haces dormir eh, confiado. Significa que Dios se está apoderando de toda nuestra vida. No por dominio, sino que su influencia. Eso fue lo que pasó con Pedro. El día que arrestaron a Jesús, antes de que cuando lo acusaron y él lo negó 3 veces, ¿recuerdan? Cuando antes de que el gallo cantara dos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo reconocieron porque la manera de Jesús se veía en Pedro. Tú luces como uno de ellos, tú hablas como ellos. Así que, hermanos, la influencia es notoria. Usted va a ver a alguien que cambia a la manera de Dios. Es una persona que está alejándose de la manera mundana. Es una persona que se ve, se, su carita se ve limpia sin ese maquillaje. Su, su, su forma se ve mejor sin esa apariencia, sin ese corte de cabello, sin ese rape, sin esas formas, tomando el carácter de Cristo. Discierna la influencia y le va a decir el espíritu que lo está guiando y en qué dirección va. Y usted podría decir, no, hermano, no exageremos, no seamos fanáticos. No, la Biblia dice, que Eclesiastés lo menciona, del lado que se inclina al árbol, de ese lado cae. No, hermano, fíjese que esa pequeña cosita que yo tengo en mi forma de vestir o en mi forma de hablar o en mi forma de conducirme es una pequeña tontería, pero yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí y Dios conoce mi corazón. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Disciernan, por favor, lo que los está influenciando. Eso les va a decir el capitán que los está guiando y la dirección que está llevando su vida. Con lo mejor de mi corazón, que el Señor los bendiga grandemente. Dios los bendiga. Ahora le vamos a dar bueno, quisiera hacer una oración. Quisiera hacer una oración. Eh, Solamente una pequeña oración pidiéndole al Señor que los ayude a alcanzar ese discernimiento. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti dándote las gracias. Padre, te pido que esta palabra, por favor, ayude a los corazones de tus hijos. Padre, ¿cómo puede haber gente que haya caminado tanto y tanto y tanto y visto tanto, tanto y tanto y que en su corazón diga, quiero un capitán que me lleve de vuelta a Egipto? Oh Señor Jesús, verdaderamente necesitamos de tu liderazgo, pero no, tú no impones tu liderazgo, tú invitas.
Tú no le dijiste a Isaías lo que tenía que hacer, tú preguntaste, ¿a quién enviaré? Y él contestó. Así eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, las vidas de mis hermanos, sus manos levantadas, sus peticiones y sobre todo, hoy te pido ese don de discernimiento para que ellos disciernan la influencia que está sobre sus vidas e identifiquen el capitán y la dirección que están tomando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.